Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Hoy con un video muy especial. Vamos a aprender un poco más de la relación que existe entre las antenas de electrocultivo y ciertos elementos. Hoy vamos a hablar del calcio, un elemento importantísimo. Pero primero les recuerdo que todos los elementos son muy importantes y que el verdadero poder está en cuando están todos juntos y de forma equilibrada. Pero cada elemento tiene ciertas acciones muy específicas que lo hace muy importante, que lo hace indispensable, y eso es lo que vamos a hablar hoy de este elemento, del calcio. Entonces, si quieres saber cómo identificar las carencias de calcio en los frutos, cómo identificar las carencias de calcio en las plantas, si quieres saber aspectos que seguramente no conocías del calcio y cómo conectamos esto con las antenas de electrocultivo, entonces no te pierdas este video que es para ti. Quédate hasta el final, que al final vamos a conocer cuál es el efecto eléctrico en toda esta absorción del calcio. Entonces empecemos. La deficiencia de calcio en los frutos los vamos a notar por la pudrición de las frutas en uno de sus extremos. Esto se llama pudrición apical y sucede cuando hay ausencia de calcio o muy poquito calcio, y como el calcio actúa directamente en las paredes celulares de las plantas, haciendo frutas, tallos y hojas más resistentes, al no estar el calcio, entonces esas paredes celulares se ablandan, se debilitan, y eso es lo que se llama pudrición apical. Entonces, si se te están pudriendo los tomates, los pimentones, o si te están pudriendo las fresas o las frutas por uno de los extremos, bien sea por arriba o por abajo, seguramente es pudrición apical y te está faltando calcio. ¿Cómo identificamos las carencias de calcio en las plantas? Ojo que este tema y esta explicación es muy interesante y además es muy importante. ¿Tienes plantas? ¿Tienes huerta? ¿Tienes cultivo? Esto te interesa. Los elementos, es muy importante identificar que los elementos que conocemos como nutrientes, calcio, nitrógeno, fósforo, potasio, etc., estos elementos hay unos que son móviles y hay otros que son inmóviles. Los móviles significa que se mueven mucho más fácil dentro de la planta o en el suelo, y los inmóviles significa que les da más dificultad moverse, que la planta le cuesta mucho trabajo poder mover esos nutrientes de un lugar a otro. Esos son los inmóviles. El calcio es un elemento inmóvil en la planta, inmóvil. Esto es clave. Entonces, cuando empezamos a notar en las plantas un amarillamiento, es muy posible que le esté faltando calcio, pero es muy importante saber a dónde se está presentando ese amarillamiento, si arriba o abajo. ¿Cómo así? Se los voy a explicar súper bien. Pille pues, cuando una planta se te empieza a poner amarilla desde abajo, significa casi siempre que te está indicando, ella te está hablando, te está diciendo con ese amarillamiento de las hojas bajas, te está diciendo que le está faltando un elemento móvil. ¿Por qué? Porque cuando la planta detecta que en el suelo no hay, por ejemplo, nitrógeno, que es un elemento súper móvil, no hay nitrógeno, entonces ella coge el nitrógeno que tiene acumulado en las hojas bajas, que son las hojas más viejas de ella, ahí tiene sus almacenes de reserva, y cuando no hay nitrógeno en el suelo, ella empieza a tomar ese nitrógeno de las hojas bajas y mandarlo hacia arriba, donde están los brotes nuevos, donde están naciendo flores, donde están naciendo ramitas, donde más se necesita nitrógeno, y como no está en el suelo, lo manda de sus hojas bajas. Al empezar a capturar, a quitar, a sacar ese nitrógeno de las hojas bajas, entonces esas hojas se empiezan a poner amarillas. Cuando las hojas bajas se empiezan a poner amarillas, es porque te está anunciando la planta una carencia de un elemento móvil, como por ejemplo el nitrógeno. ¿Listo? Ahora, cuando el amarillamiento empieza desde la parte de arriba, la planta te está indicando una carencia de un elemento inmóvil, como por ejemplo el calcio. ¿Por qué? Pues porque si la planta no encuentra calcio en el suelo, detecta carencias de calcio, y aunque ella en sus hojas bajas, en sus hojas viejas tenga calcio acumulado,
no lo va a poder traslocar hacia arriba, no lo va a poder mover hacia arriba. ¿No ven que es un elemento inmóvil, que es muy difícil de poderlo desplazar? Entonces, ¿dónde se va a notar la carencia? En las partes altas, donde están naciendo los brotes nuevos, donde más calcio necesita, y al no tener calcio, esa parte se empieza a poner amarilla. Entonces, amarillamiento abajo, casi siempre te está anunciando la planta que hay carencias de un elemento móvil. Amarillamiento desde arriba, te está anunciando la planta que su carencia es de un elemento inmóvil. ¿Listo? Muy importante que esas se la sepan. Ahora, ya sabemos identificar carencias de calcio en frutas y en hojas. Ahorita vamos a ver 3 datos del calcio que estoy absolutamente seguro que la mayoría de ustedes no conocen. Y pilas pues, que son datos que son importantísimos porque en mucha medida dependen de la calidad de tu huerta, de la calidad de tu cosecha. Vámonos. Pues, empecemos. Primer dato importantísimo del calcio que casi nadie sabe. El calcio es un mensajero químico hormonal. Eso es importantísimo. Pero para poder entender esto es necesario entender qué es una hormona. Una hormona es un compuesto que la misma planta fabrica y que va directamente relacionado con su sanidad. Las hormonas son un elemento que la misma planta produce y que en pequeñitas cantidades pueden ocasionar unos resultados espectaculares. ¿Qué es un resultado espectacular? Un resultado espectacular, por ejemplo, es que una semilla germine, que una planta produzca flor, que una planta produzca frutas, que esas frutas maduren, que una planta genere raíces. Eso es un resultado espectacular y eso está mediado directamente por las hormonas. La hormona da la orden: planta, produzca raíz, planta, produzca flor, planta, produzca fruto. Esa es la orden que da la hormona. Pero ¿quién lleva esa orden? El calcio. El calcio es el mensajero, el llevador de ese mensaje. El calcio toma la orden de la hormona y la dirige y lo lleva rápidamente a donde la planta necesita recibir esa información. Imagínense la bobadita. Cuando no hay calcio en el suelo, cuando la planta tiene carencias de calcio, le falla absolutamente todo. ¿Listo? Importantísimo. El calcio es un mensajero de la orden de las hormonas. Segundo dato muy importante que casi nadie sabe. El calcio es un inductor directo de raíces. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ojo pues a este dato. Cuando podamos una planta, estamos generando en ella una reacción hormonal. Cuando podamos una planta, estamos haciendo que, entre muchas otras cosas, las hormonas auxinas caigan por gravedad. Podamos arriba y las auxinas inmediatamente caen como una cascada. En la misma proporción en que las auxinas caen, los nutrientes suben. Por eso es que les he dicho tanto que las podas son fertilización. Podamos arriba, caen las auxinas en cascada y en la misma proporción y en la misma cantidad que caen auxinas, suben nutrientes. Pero pilas con este dato que aquí hay un peligro. Cuando muchas auxinas caen, cuando muchas auxinas se acumulan en las raíces, eso hace que la planta entre en un estado de inhibición radicular. Eso significa que cuando en los pelos de las raíces, en los pelitos de las raíces, que es por donde las plantas, por donde las raíces absorben nutrientes, cuando en esos pelitos se acumulan muchísimas auxinas, la planta entra en un proceso de que no genera raíces, se queda con raíces pequeñitas y en la parte de arriba entra en un enviciamiento. Esto significa nada de cosecha, nada de producción y pura hoja. Cuando la planta entra en inhibición de raíz por acumulación de auxinas, la planta envejece muy rápido y se muere muy rápido y no es productiva. Si estamos hablando de una huerta o de un cultivo, nos jodimos. Nos jodimos porque eso significa nada de cosecha, nada de plata. Nada de plata que entra y la que se invirtió se perdió. Pero entonces, ¿qué sucede cuando hay buen calcio? Entonces supercalcio lo que hace en las raíces, en los pelos radiculares, es coger y todo ese exceso de auxinas, boom, 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 bombearlo para arriba, empujarlo para arriba.
con toda su fuerza, y cuando el calcio bombea todas esas auxinas hacia arriba, lo que consigue es que la planta vuelva a un estado de inducción de raíz, vuelva a un estado en donde genere muchas raíces. Y acuérdense que mucha raíz es mucha planta. Raíces sanas, planta sana. Planta produciendo mucha raíz, planta produciendo mucha fruta, mucha comida. Entonces el calcio directamente es un inductor de raíces. Vamos con dos datos importantísimos: mensajero químico y supercalcio, inductor directo de raíz. Y por si fuera poquito, vámonos para la tercera que les quiero compartir, que es maravillosa, y es que el calcio directamente es un nutricéutico. ¿Qué es eso? Un nutricéutico es que, aparte de nutriente, evita el ataque de hongos y el ataque de insectos, porque el calcio, al impactar directamente en la fortaleza de las paredes celulares, ¿no ven que el calcio es como una especie de pegante? Es una especie de pegante que une las células, y células unidas hacen paredes celulares más fuertes, y paredes celulares más fuertes hacen plantas más resistentes, con tallos y con hojas más gruesos, con unas defensas naturales ante ataque de hongos, bacterias y cualquier tipo de insecto masticador o chupador. Entonces el calcio directamente impacta en nutrición y en sanidad. Y el calcio es uno de los elementos que está vinculado directamente con producción y calidad. Entonces, buen calcio te está asegurando plantas con defensas naturales muy potentes, y esto indica directamente que no vas a tener que estar gastando platica ni en fungicidas, ni en herbicidas, ni en todos estos sidas. Entonces el calcio, mensajero químico, inductor de raíz y nutricéutico, al fortalecer las paredes celulares de las plantas, evita que plagas o que insectos o que enfermedades las ataquen. Por esto y por mucho más es que es tan importante el calcio. Actúa, les dije, si falta calcio falla todo absolutamente. Si falta calcio falla todo. ¿Cómo entran entonces aquí las antenas de electrocultivo? Las antenas de electrocultivo cogen la bioelectricidad que está disponible en la atmósfera, que está disponible en el ambiente, que todo el tiempo nos aplasta porque son kilos y kilos. Coge toda esa bioelectricidad y ese electromagnetismo, y al capturarlo e inyectarlo en la tierra, entonces ¡pum!, fortalece de una la actividad microbiológica. En otro video les dije, una antena de electrocultivo es como un masaje a los microorganismos, a todos esos bichitos, potencia su actividad, les da un confort, hace que ellos puedan desarrollarse y en su actividad muchísimo más eficiente. Y acuérdense que los microorganismos son los encargados de la solubilización de todos los nutrientes, entre ellos del calcio. Entonces, cuando ponemos una antena de electrocultivo, modificamos, equilibramos, llevamos a una armonía eléctrica nuestra huerta o nuestro cultivo. Y recuerden que somos energía, somos electromagnetismo, tanto plantas, animales, como nosotros, que también somos animales. Entonces, cuando se nos equilibra y armoniza el ambiente eléctrico, todo nos funciona mejor. Con las antenas de electrocultivo, al favorecer la actividad microbiológica, estamos haciendo que ellos solubilicen más y mejor los nutrientes, entre ellos el calcio. Y acuérdense, buen calcio es calidad, productividad y sanidad. El calcio con el boro son un matrimonio maravilloso, pero eso para otro video. Por ahora, si aprendiste un poquito más del calcio, si aprendiste un poquito más del electrocultivo, si te enamoraste un poquitico más de la huerta orgánica, si te enamoraste un poquito más de la agricultura regenerativa, entonces no se te olvide darle al like, suscribirte, comentar, preguntar. Todos los comentarios sirven, todas las preguntas sirven, porque la idea es que sigamos aprendiendo juntos. Les doy las gracias por su atención, les deseo un maravilloso día o noche, dependiendo la hora en la que lo vean, y les mando muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video.